Damos inicio a la conferencia magistral titulada Control de Convencionalidad, que será disertada por el doctor José Luis Juan Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y especialista en materia de derechos humanos. Para dar inicio, cedo el uso de la voz al moderador doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Buenas tardes a todos ustedes. Como primer evento de nuestro segundo Congreso de Educación Judicial, vamos a abrir fuego con la disertación del doctor José Luis Caballero Ochoa, quien es uno de los precursores y especialistas en el tema de control de convencionalidad sobre ese tema. Voy a leer rápidamente algunas de sus más importantes partes de su trayectoria profesional para presentarlo a ustedes y luego cederé el uso de la palabra a nuestro invitado del día de hoy. El doctor José Luis Caballero Ochoa es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Ha hecho también el diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, en donde ha sido distinguido con el nivel número 2. Es académico, investigador titular en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho. Asimismo, pertenece a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras de sus actividades. No quiero extenderme mucho, nada más les menciono que ha publicado 6 libros y tiene alrededor de 60 artículos y capítulos de libro. Sin mayor preámbulo, pues le cedo el uso de la palabra al doctor José Luis Caballero Ochoa. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Pues me da mucho gusto estar aquí esta tarde en la Escuela Judicial del Estado de México y agradezco a su director, mi querido amigo el doctor Víctor Rojas Amandi, esta invitación. Me emociona mucho siempre estar con el Poder Judicial y especialmente con el ámbito de los poderes judiciales locales en un tema de la mayor relevancia. Entonces estoy muy agradecido por esta invitación, la oportunidad de compartir con ustedes y también pues le agradezco mucho al presidente del Poder Judicial que acaba de estar con nosotros, maestro Sergio Medina, por esta cálida recepción. Tuve la oportunidad de estar aquí justamente con la presentación de un libro en este auditorio hace ya pues como 5 años, más o menos, cuando acabamos de empezar la reforma Derechos Humanos, y tuve la oportunidad de compilar y de coordinar un libro con Eduardo Ferrer y Christian Steiner de la Fundación Konrad Adenauer, que fue muy interesante porque fue una constitución comentada en materia de derechos humanos, que creo yo fue de las primeras veces que se hizo un ejercicio de comentar el texto constitucional con base precisamente en la jurisprudencia convencional y constitucional. Y era, digamos, robustecer el contenido de los derechos a partir de esa visión tan potente, tan fuerte, tan arrasadora, a veces que provoca tantas resistencias, que ha sido la reforma en derechos humanos de junio de 2011. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con el mismo tema esta tarde. Y tengo una presentación de PowerPoint, porque bueno, quise hacer una conferencia más académica, digamos, y voy a pasar algunas láminas, vamos a ver dónde me alcanza y luego vamos a abrir algunas preguntas y respuestas. Ahí la están viendo ustedes acá. Bueno,
Muy bien. Miren, yo lo que estoy tratando de poner ahora, y es como una etapa más reciente de mi investigación, y ya ustedes me dirán, es dónde está un método de interpretación de derechos humanos en México, dónde está colocado, ¿no? Porque yo creo que se han abierto muchas interrogantes en este país sobre el tema de los derechos, ¿no? De repente dimos un salto cualitativo brutal, un cambio epistemológico de las garantías individuales tecnificadas de legalidad 14 y 16 a los derechos humanos como principios inasibles, un conjunto de cosas medio subjetivas en el aire, más filosóficas, más desde el derecho internacional, que no podíamos asir. De repente nos dijeron que llegaba un sistema que se llamaba, que era todo el tratamiento que daba la Corte Interamericana y que lo había bautizado como control de convencionalidad para aplicar el tratado y su jurisprudencia, y que implicaba inaplicar normas contrarias a la Convención. De repente la Corte da una revolución brutal en junio de 2011 y dice, ahora todas y todos los jueces tienen que hacer control de constitucionalidad. Parece como un poco diferente el de convencionalidad y también pueden aplicar normas. Pero ojo, porque los operadores jurídicos que no tengan funciones jurisdiccionales no pueden hacer control de constitucionalidad, aunque pueden hacer interpretación conforme. Y entonces empezamos a crear como pequeños espacios, perdónenme la expresión, esquizofrénicos, de cosas que están siendo como inconexas, distantes, ¿no? Difíciles de aplicar, y luego todo eso cruzado por el principio pro persona, ¿no? Que además entender lo que es el principio pro persona también en este país nos ha costado un poco, ¿no? Porque se ubica a esa nebulosa de los derechos humanos con la nebulosa del principio pro persona, no atado, no vinculado a un sistema de interpretación más contundente. Entonces, yo lo que he tratado de hacer estos años es, pues, escribir, un poco investigar, hablar, charlar, comparar, cómo la reforma constitucional en derechos humanos puede ser una ruta muy importante y muy interesante de interpretación de derechos, ¿no? Y establecer un método para esa interpretación de derechos, que combine varias cuestiones y que aterrice en el método, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo a compartir esta tarde con ustedes. Y hay una primera aproximación sería, ¿de dónde saco yo este método o de dónde extraigo yo el método, ¿no? Pues un poco lo que significan los derechos humanos desde todo el discurso que hay de la fuente del derecho, de las fuentes del derecho, y desde la misma naturaleza jurídica de los derechos humanos. Y me da mucho gusto que me oigan ustedes, que me oiga el maestro Sodi, que está aquí, que es experto en los temas también, que me oiga el doctor Rojas, porque luego me dirán cosas. El doctor Rojas es un expertazo en Derecho Internacional y un expertazo en Filosofía del Derecho. Es, digamos, dos encuentros para conformar un método que está en la Constitución. El primero es cómo cada vez estamos más en un sentido de ordenamientos internacionales que se integran al orden interno y de una pluralidad de fuentes del derecho, ¿no? Lo voy a decir muy rápido, no es que se me quede la lámina esta. Muy bien. Bueno, que hemos estado evolucionando, o cómo hemos estado evolucionando desde las normas de integración. Hemos hecho cada vez más un tratamiento más sofisticado, más serio, más potente, más contundente sobre la relación de los tratados internacionales, su recepción y su incorporación al orden interno, con especial énfasis en los tratados internacionales que protegen derechos humanos, que tienen normas de protección de las personas y que además tienen en esas características órganos de protección, de garantía, que en algunos casos, como en 3 de los sistemas regionales, tienen jurisdicciones de carácter, digámoslo así, constitucional, de penetración constitucional,
con las decisiones, con jurisprudencia, aunque sean de matriz internacional. Y hay toda una forma de ir percibiendo esa incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente del derecho convencional, que incluso ha, digamos, cuestionado brutalmente las teorías monistas, las teorías dualistas, el tema de la jerarquía normativa en la recepción. Tenemos el caso particular de los tratados de integración, especialmente el tema de la Unión Europea, tan vapuleada ahora Unión Europea por el Brexit, pero que realmente han generado un derecho auténtico de integración en lo que para algunos es un sistema cuasi federal incluso, ¿no? Concesiones, como dicen los españoles, de parcelas de soberanía. Esa dinámica de integración por el lado de las fuentes nos ha empujado en México y en nuestro contexto latinoamericano a tener una respuesta específica ante el derecho de los tratados. Eso por el lado del derecho internacional clásico, del derecho internacional que deviene en derecho de la integración supranacional, y también si uno analiza los modelos en el derecho comparado de todos los países, Europa Occidental, después de la segunda posguerra, Europa del Este, más hacia finales del siglo pasado, igual que América Latina, nosotros llegando tarde, desde luego, pues sí, ni hablar, pero hay digamos, un común denominador en ese ámbito del derecho comparado, y ese común denominador es que los países, al reconocer esta especial relevancia de los tratados de derechos humanos, al reconocer la incidencia que no solamente podría establecerse como derecho internacional clásico, sino como derecho también supranacional. Hay todo un debate interesantísimo en la doctrina si las decisiones de los tribunales de derechos humanos devendrían en derecho supranacional. Por ejemplo, el Tribunal Europeo. Los países tienen modelos de recepción, y esos modelos de recepción específicos para esas normas son la relevancia constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos mediante la figura del bloque de constitucionalidad, que no es un tema de jerarquía constitucional solamente, ¿eh? Yo creo que la Corte lo leyó muy bien en la 293, aunque leyó otras cosas pésimas, pero ese tema lo leyó bien. No es un tema de jerarquía, es un bloque, un racimo, una masa, una unidad de derechos que está en el conjunto o en la esfera normativa. Y la otra, y ahí viene también ya el sistema de interpretación, un sistema de interpretación conforme como la manera de articular normativamente los derechos. Que eso es muy interesante. O sea, una de mis tesis es que la interpretación, el modelo de interpretación conforme no tiene que ver, ya lo voy a explicar, solamente con una ocurrencia de España o Portugal en los 70s para atender el tema y para ver cómo la Constitución española se iluminaba con la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me parece que ahí hay un tema más de fondo, como la dinámica de los derechos en cuanto a principios, ya me estoy metiendo en la otra parte, pero bueno, ahí la voy dejando, en cuanto a principios, requiere de eso lo que yo llamo los reenvíos o las remisiones entre ordenamientos para efectos de su aplicación más protectora. Y aquí es un tema interesante, porque ya no solamente sería el derecho internacional en el ámbito del derecho interno, que pudiera devenir incluso en derecho de la integración o derecho supranacional, con un modelo de recepción de bloque, sino un modelo de recepción también y de articulación de los derechos interpretados y de remisiones entre ordenamientos en cualquier norma o en cualquier, más bien, sede o fuente o sede político-jurídica que produzca derechos humanos. Y eso tiene que ver con dos cosas: la interpretación sobre derechos humanos, que también se hace acorde con esa naturaleza, pero con esa recepción y con la perspectiva contemporánea sobre articulación de ordenamientos. La perspectiva contemporánea sobre articulación de ordenamientos en materia de derechos humanos cada vez más habla de diálogo jurisdiccional. Diálogo entre la Corte Interamericana y las Cortes Constitucionales y recepción de criterios, que en eso me parece, por ejemplo, que la Corte Interamericana ha sabido dar
muy buenos guiños a esa visión, porque en sus sentencias está incorporando criterios de las Cortes de Constitucionalidad o las Cortes Supremas, tiene criterios muy relevantes del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente el matrimonio igualitario o en el expediente Varios 912, sobre el valor de la jurisprudencia interamericana. Ahí está el diálogo, el tema del pluralismo constitucional que se genera mediante interpretación, el tema de un pluralismo transnacional, como dice Marcelo Neves, el tema de redes de articulación de derechos, de trabajo de redes, como dicen los españoles, y más recientemente todo el trabajo, por ejemplo, que han hecho desde el Max Planck, ¿no? El trabajo de la conformación de un derecho común. Finalmente, la articulación, y esa idea se me parece súper interesante, la articulación de los derechos humanos entre sedes, diferentes sedes de producción del derecho internacional y nacional, por vía de interpretación, cumple con el objetivo más importante, que no es solamente, únicamente, tener resoluciones a conflictos, a litis internacionales, o atender sentencias internacionales, sino conformar el contenido de los derechos que arroje comunes, mínimos, comunes, denominadores en las regiones, América Latina, ¿no? Sistema interamericano, Europa, África, etc. Y eso lo hace la interpretación. Y me parece que además tiene que ver, y tendría que ver, que eso es un reto, no es parte de lo que ya está es la incorporación del derecho internacional interno como una justificación de este método interpretativo, lo que tenemos como integración que ya les dije, el tema de los modelos de recepción de los países, de los estados sobre esto, el tema de la articulación en redes, pluralismo constitucional, etcétera, pero también tendría que estar en las entidades federativas. Esa es una cosa que yo apunto ahí y lo dejo, ¿no? Por ejemplo, el modelo español tiene mucha conciencia, siendo un Estado unitario, de que su manera de aplicar los derechos, complejísima, claro, y un reto para la judicatura brutal, pero bueno, ellos lo tienen ahí, entre el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Judicatura Ordinaria, Derecho Constitucional Español, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 3 jurisdicciones y luego Derecho Autonómico también. Ya está el debate, claro, luego el Tribunal Constitucional controla muy bien a los estatutos de autonomía, ¿no? Pero bueno, ahí está un giro de redes. Y nosotros tendríamos que estar también, y lo pongo en la mesa, en el tema de las entidades federativas. A mí me parece muy importante, porque finalmente las entidades federativas no renuncian a las competencias originarias en materia de producción de derechos humanos. Tienen una constitución, tienen un catálogo de derechos, ¿no? Y lo digo justamente en este tiempo donde en esta conformación de redes hace falta escuchar la voz de las entidades federativas, donde justamente en esta época la Constitución de la Ciudad de México está siendo, digamos, controvertida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por precisamente, entre otros aspectos, por haber generado una Carta de Derechos y haber establecido principios sobre derechos humanos. Es un tema importante, ¿eh? Y lo digo también porque aquí está el artículo 5 de su Constitución. Es interesantísimo. En el Estado de México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución. Eso es un reconocimiento de redes de producción de derechos, eso es un reconocimiento de sedes de producción normativa que se articulan en un bloque, ¿no? Y luego, el segundo párrafo, claro, replica el artículo 1 de la Constitución, dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y esta Constitución. Ahí está un bloque de remisiones interpretativas entre ordenamientos.
Claro, ya dirían, bueno, ya pasó, ya no habría acción de inconstitucionalidad, pero bueno, la Corte puede luego andar supervisando, ya no le pasaría lo que a la Constitución de la Ciudad de México, pero ahí están, y es una de las más de 10 constituciones que se asumen en ese protagonismo de ser fuentes productoras de derechos y articularse en un bloque. Ese sería como una aproximación desde las fuentes, que luego me parece, yo considero esto, las fuentes del derecho sirven como criterio de identificación y luego desatan todo ese sistema de remisiones interpretativas que tendríamos que entender por qué a través de la interpretación. Y yo ahí tengo algunos datos que se los vengo a ofrecer. Primero, pues porque los derechos humanos son normas principios, no son normas reglas. Segundo, porque hay una cuestión muy importante en los derechos que está reconocido en las constituciones y en las constituciones, digamos, de todos los estados, y está reconocido en los tratados internacionales. Los derechos humanos son elementos de mínimos que tienden a ampliarse. Y por eso no es casual ni menor el principio de progresividad. Luego tampoco no será casual ni menor el principio pro persona. Pero finalmente, digamos, en el núcleo genético, en el ADN de los derechos, está el principio de progresividad. Y la prohibición de regresividad consecuente, ¿no? Mínimos de contenido exigibles que suben a pisos más altos de protección. Luego, porque también, además, requieren integrarse ante contenidos complejos cada vez que los hagan más sofisticados y suban su nivel de protección. Y esa integración se hace precisamente por interpretación y se hace con interpretación entre vías, entre remisiones normativas de, digamos, ordenamientos que los mandan a unos a otros. Si uno, es interesante si uno lee, les repito, las constituciones y uno lee los tratados. Las constituciones precisamente acogen esto y predican de sí mismas ser mínimos en materia de derechos que tienen que ampliarse, ¿no? Siempre, siempre. Cuando el artículo primero decía antes de 2011 y dice ahora que los derechos humanos, su ejercicio o las garantías individuales no pueden restringirse sino en los casos que establece la Constitución, a contrario sensu, siempre se entendió que se podía ampliar, ¿no? Y yo en un libro que publiqué sobre interpretación conforme hice un estudio medianamente documentado de esa parte, porque es muchísimo. Si uno ve todas las épocas de la Corte, hay jurisprudencia pasto, diciendo el legislador federal y local puede ampliar los derechos, puede ampliar las garantías. Y los casos de resoluciones de conflictos, de normas en materia de derechos humanos, es que de verdad esa cosa que teníamos de la jerarquía, la Corte resolvió un montón de conflictos de derechos humanos con base en el principio de ampliación, de progresividad, no el principio de jerarquía normativa. Interesantísimo, ¿no? La controversia, les puedo decir, cuando se reforma la Constitución para hacer la educación preescolar obligatoria en la Ciudad de México, cuando la Constitución no la tenía, y la Corte dijo, no importa que sea una norma infraconstitucional, el Estatuto de la Ciudad de México es más protector, no importa. La famosa resolución aquella del amparo del Sindicato de Controladores del Tránsito Aéreo que dio la jerarquía infraconstitucional de los tratados en 1999, en la sentencia, la Corte dijo, son constitucionales aquellos tratados que amplíen los derechos del gobernado. Precioso. No lo puso en la tesis, porque su tesis quería su pirámide, pero lo dijo en la sentencia, hermoso. Aquellos tratados que amplían la esfera del gobernado son constitucionales. ¡Pum! No se diga más. Bueno, lo ha reconocido. Y si uno va a los tratados, también los tratados lo dicen, como principio de interpretación. La Convención Americana, en el artículo 29, dice, si usted no me puede tomar de pretexto, se los voy a poner por ahí, saldrá en la lámina, pero no me puede tomar de pretexto si usted tiene mayormente los protegidos, los derechos de esta convención
en cualquier ley de uno de los estados partes. O sea, principio de obsequio interpretativo más favorable en la ley nacional. Entonces son remisiones recíprocas. Y luego, bueno, pues también el tema de la remisión interpretativa. En la mayoría de los casos, los derechos no son absolutos, casi todos. Tendríamos un par que no, quizá, y colisionan frente a otros derechos. Y esa colisión exige criterios, ustedes lo saben, de estrategias, de métodos de resolución de conflictos o antinomias o tensiones entre principios, donde en los derechos humanos tiende a estar presente la progresividad, la interpretación menos lesiva, el principio pro persona. Entonces, tanto desde la integración como desde la naturaleza jurídica de los derechos, podemos articular un principio plausible de ampliación y de protección de los derechos. Yo diría aquí dos ideas de esto, ¿no? Y es una idea conclusiva de esta parte. Ante la integración de ordenamientos por vía no jerárquica, las dimensiones constitucionales para la recepción de tratados internacionales sobre derechos humanos o normas de derechos humanos contenidas en tratados, y ante la naturaleza jurídica de esos derechos, se genera una dimensión interpretativa cuyo objetivo es alcanzar dimensiones de contenido de los derechos ejercibles por las personas. Que eso también es una cosa de quiebre del imaginario social y jurídico mexicano, porque no es más una tarea solamente normativa de sujeción para el legislador, o no es solamente una tarea normativa interpretativa de conducción de la labor jurisdiccional. Es una tarea interpretativa de confección del contenido de los derechos para que la sociedad sepa dónde están, cuáles son, de qué tamaño, qué dimensiones. Y en eso yo creo que el sistema interpretativo está empapando, digamos, como posibilidad de método a los operadores jurídicos, tienen que empaparlo más. Pero tiene que volverse un ejercicio que pueda llegar a la sociedad. Esa es la idea. Una sociedad que no conoce su Constitución y que si la conoce, ve los artículos y no les entiende fácilmente, y que tendría que preguntarse si eso que dicen literalmente con redacción, incluso de 1900, de 100 años, aplica a lo que está pasando ahorita, y entender que no, porque hay una construcción de jurisprudencia y hay una construcción de una constitución ampliada en los tratados, que es una tarea brutal, de verdad brutal. Yo lo digo, en las escuelas y facultades de Derecho tenemos un reto enorme en eso, ¿no? En ser transmisores de quienes están formando como licenciadas y licenciados en Derecho, de poder articular ese tema de los derechos humanos, de que otros, de que cómo aprendimos los derechos en las facultades, escuelas de Derecho, ¿no? Un aprendizaje memorístico clavado en la Constitución o en la doctrina, o en lo que había dicho tal tratado, no en el contenido, ¿no? Y yo les digo siempre a mis alumnos y alumnos, bueno, si ustedes traen un chico, una chica de Estados Unidos, una chica o chico de España, de Argentina, de Colombia, de tal, y les dicen, oye, ¿qué dimensión tiene el derecho humano a libertad religiosa, libertad de expresión, acceso a la información, educación? Bueno, muchos de ellos dirían, la Corte resolvió tal caso en tal fecha, y se puede hacer esto, y esta es la dimensión. Grandes sectores de la opinión pública lo dicen en otros países. Esa también tiene que ser un tema de conexión del sistema interpretativo con lo que estamos haciendo. Pero bueno, esa es un poco la idea. Derechos humanos ejercibles por la persona. Y ante estas dos vertientes, integración, naturaleza y contenido de los derechos, que tendría que dar eso, naturaleza de los derechos, para ejercer la interpretación, ahí está una cuestión que me parece importante reforzar y proponer. México se presenta como un espacio constitucional privilegiado para desarrollar esta dimensión y un método interpretativo sobre derechos humanos
por la apertura constitucional realizada en junio de 2011, eso ya lo sabemos todas y todos, pero también por el propio modelo diseñado para generar pisos más altos de integración normativa. ¿Y a qué me refiero con el modelo más alto de otros países? Más alto que en otros países. Me refiero a que el diseño constitucional mexicano, fíjense bien esto, por eso yo digo, cuando voy a hablar de control de convencionalidad, no me voy a ir al Monací 2006, no me voy a ir a todo lo que ya sabemos, no, lo que voy a hacer es, lo que estoy haciendo es una reivindicación del sistema de interpretación y una reivindicación de la Constitución mexicana. México, por las razones que ustedes gusten y manden, podríamos decirlas acá, diseñó un modelo constitucional que es distinto al de todos los demás países que han hecho este modelo de recepción. Distinto a todos los demás. ¿A todos los demás? Sí, a todos los demás. Y con eso les hablo de España, les hablo de Portugal, les hablo de Moldavia, les hablo de Rumania, les hablo de Sudáfrica, les hablo de Colombia, les hablo de Guatemala. Distinto a todos los demás. Porque México lo que hace es abrir una válvula de interpretación multiordinamental, digamos, y multilegal. Todos los países, ahí sí me ponen la, fíjense bien, bueno, ahí estaría el bloque, digamos, ¿no? Me voy a adelantar en esto porque es importante. Este es el bloque, eso es lo que establece el artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ahí está el bloque. Y luego, a partir del bloque, se lanzó una, ¿dónde me mueven aquí? O yo la muevo, bueno, a ver, acá está. A partir del bloque se lanza este modelo de interpretación. Y ese modelo de interpretación que está ahí, en el segundo párrafo del artículo primero, es el que se distingue de todo. Es decir, uno conforma el bloque en México y con el bloque ¿qué hago? Pues interpreto. ¿Y qué interpreto? Todas las normas que están metidas en el bloque, sí, pero no solamente las normas que están metidas en el bloque, sino todas las normas del ordenamiento mexicano con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales. Eso es una cosa que puede espantar al más conspicuo constitucionalista de cualquier país que haya trabajado con el tema de las remisiones interpretativas. Porque todas las constituciones, a ver, denme chance de poner esto acá. No, es que pensé que traía ahí una lámina de otro país. Todas las constituciones establecen la remisión de la Constitución hacia los tratados internacionales. Todos los países dicen las normas de derechos humanos de esta Constitución o los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales. ¿Eso qué hace? Lo que hace es simplemente que el sentido del bloque se ensanche interpretativamente. O sea, la Constitución se ve ampliada por los tratados internacionales. Oye, ¿y si a la Constitución está súper contraria a un tratado internacional? Bueno, pues se va a tener que modular interpretativamente porque ni modo que a la Constitución le pase algo malo, ¿no? En el buen sentido de lo que dice la Suprema Corte, ninguna norma constitucional es inconstitucional, pero podrá tener una descalificación después de un tribunal internacional, pero internamente se tendrá que modular. Pero aquí la norma constitucional en México se interpreta conforme con los tratados y con la Constitución. Y aquí todas las normas se interpretan de conformidad con los tratados y con la Constitución. Es decir, hay un ejercicio mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más radical en el sentido interpretativo, que además tiene salidas muy complejas. ¿Por qué salidas muy complejas? Porque después de la interpretación, la norma puede
salir palomeada y decir que bueno, te interpretaste muy bien. La norma puede salir palomeada constitucional y convencionalmente si se ajusta a esa dimensión interpretativa, pero la norma también puede salir inaplicada y la norma puede también salir expulsada. Entonces, toda esa variedad de posibilidades la tiene el orden mexicano después de la interpretación. Y es súper interesante porque me parece, se los digo antes de entrar, de nada más redondear con la médula, yo creo que es el proceso, la Corte está viendo con dificultades el sentido de interpretación, porque a la Corte le está resultando un poco estorboso a lanzar el sistema de interpretación y después ver qué pasa. Y la Corte sigue viendo digamos, esta explosión interpretativa en términos de herramientas procesales y en términos formalistas. ¿A qué me refiero? La interpretación conforme la tienen sesgadita, como si fuera una herramienta cuando yo quiero a priori mantener la norma como constitucional convencional. Y uso el control de convencionalidad, o usan el control de convencionalidad, cuando quieren a priori decapitar la norma. Y entonces dicen, ¿qué quieres hacer allá en el horizonte cuando ves esa norma conforme a la Constitución y los tratados? La quiero mantener en el ordenamiento. Utiliza la interpretación conforme. ¿Qué quieres hacer con la norma de cara a la Constitución y los tratados? La quiero decapitar. Utiliza el control de constitucionalidad. Crea su error porque lo que dice, perdón, no ustedes, ese es un mandato. Las normas sobre derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia. Es un mandato ante una norma de derechos humanos. Una norma de derechos humanos se interpreta de conformidad con los tratados y la Constitución. Y además no es ni siquiera con la Constitución o con los tratados, algo que les costó mucho decir, lo siguen diciendo. Yo acabo de leer una tesis del Pleno de hace 2 semanas. No, es con la Constitución y con los tratados. Esto, claro, lanza un reto mayúsculo, porque el reto mayúsculo es esto. O sea, no es una Constitución que va a engrosarse de conformidad con los tratados para armar un bloque interpretado de derechos y ya, y descansa. No, es una Constitución que es el círculo, que va a engrosarse de conformidad con los tratados para conformar, eso sí, un parámetro de control de regularidad, un parámetro de contenido. Y entonces, en conjunto, ser la unidad, digamos, informante de cualquier norma de derechos humanos, esté en la legislación ordinaria, esté en un tratado internacional o esté en la Constitución. O sea, ¿la Constitución se interpreta de conformidad? Sí, porque lo dice el artículo 1, párrafo 2. Las normas sobre derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados, incluida otras normas de derechos humanos. Entonces, la Constitución en México y solo en México, para estos efectos, se convierte, yo llamo, un ordenamiento binario. Es decir, es referente y es referido. Nada más acá. Si ustedes se fijan, en la última línea, Constitución, flechita, hacia tratados, hagan de cuenta que le quitan la Constitución de arriba y le quitan los otros dos, Constitución, flechita, hacia tratados, ese es el modelo del derecho comparado. Nada más. Es el modelo del derecho comparado. Todo lo demás es propio de México. Todo lo demás es propio de México. Y esa, digamos, experiencia que nos demanda la Constitución es lo que tendríamos que estar
poniendo, evidenciando, diciendo, señalando. El primero, un modelo de integración de un bloque conformado por la Constitución y los tratados internacionales. Segundo, un modelo que lanza todas las normas a que se interprete. Tercero, un modelo que después del ejercicio de interpretación establece un resultado normativo, pero donde el resultado normativo no es lo importante es la interpretación. Que eso hay que leerlo bien, porque a veces las claves mexicanas de lectura son muy jerárquicas y muy formalistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el control de convencionalidad lo hemos leído en clave de inaplicación, cuando la Corte Interamericana ha dicho el tema del control de convencionalidad es un modelo de armonización. Pues es esto, ¿no? En el bloque está la Constitución interpretada de conformidad con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Es un modelo de armonización. Es súper interesante. A mí me gusta mucho, por eso, la lección del caso Radilla, ¿no? En el caso Radilla y en los otros que siguieron más o menos esa tónica, que tenía que ver con jurisdicción militar, la Corte Interamericana, las víctimas, ustedes lo sabrán, lo digo rápido, las víctimas le piden a la Corte Interamericana, le dicen, oye, ya tuviste el caso Olmedo Bustos en Chile, en donde se le dijo al Estado, cambia tu legislación, porque ahí sí era una regla, ¿no? La jurisprudencia de la Corte Interamericana y el Pacto San José dicen no censura, la Constitución de Chile sí censura. Pues cambia la Constitución. La legislación, ¿dónde estaba? En la Constitución, pues cambia la Constitución, artículo 19. Dile lo mismo al Estado mexicano con su artículo 13 rebuscado, barroco, donde yo no sé el paisano, que esté complicado, qué significa. Y si finalmente también los sujetos pasivos del delito no vamos a ir a una jurisdicción militar, dile que hagas una redacción bonita al reformador de la Constitución, muy convencional, del artículo 13. Y la Corte Americana le dijo, no le tengo que decir eso, porque el artículo 13 de la Constitución tiene que ser interpretado conforme a la Constitución, otros principios constitucionales y a los principios de la Convención, a los derechos de la Convención Americana y a la jurisprudencia que yo, Corte Interamericana, he emitido sobre el derecho del juez natural. Bueno, pues hagan de cuenta que la Corte Interamericana hubiera predicho lo que iba a estar en la Constitución 2 años después, ¿no? Ahí está. Bueno, tengo más cosas que decir, pero ya se nos fue casi una hora. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, hay manos levantadas, un resto de preguntas y respuestas para cerrar, porque pues ahí se los dejé como de propuesta, espero que provocadora. Hay manos levantadas, yo no sé si hay micrófonos por ahí, que nos ayudara alguien. ¿Pueden proporcionar un micrófono, por favor, al… Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicidades, doctor José Luis Caballero Ochoa, por su gran conferencia. Gracias. Comentaba que respecto del método de interpretación de los derechos humanos, sabemos que el derecho ya no es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre, atendiendo a esta nueva filosofía del derecho, que el derecho está conformado por reglas, principios y directrices. ¿Cómo debo de interpretar o cómo se debe interpretar un derecho humano, entendido como un principio, utilizando tal vez el juicio de ponderación de Robert Alexis en caso de colisión, porque bueno, ya no hablamos de antinomia, o atendiendo a Dworkin en los derechos en serio? ¿Cómo los vamos a interpretar? Porque ahí es una gran problemática que no comprendemos que el derecho está compuesto de principios, y hablamos de principios de derechos humanos. Sí. Gracias. Yo diría que en esta dinámica que está aquí puesta, apenas de los envíos normativos, haría falta clarificar cómo se hacen estos envíos y cómo se van configurando, no solamente Constitución, tratados, leyes, tratados, Constitución, bloques, sino que hay ahí entre los elementos de los derechos para decantar. Yo tendría ante esa cuestión, digamos,
tres ideas. Una, que yo pienso que la Suprema Corte tendría que establecer criterios claros de interpretación entre los ordenamientos sobre temáticas de derechos, ¿no? ¿Qué lo ha hecho, por ejemplo, con respecto a la discriminación? Con respecto a igualdad y discriminación, tiene el famoso test del escrutinio estricto. Y el test de escrutinio estricto lo corre con los criterios de proporcionalidad que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, y luego que los adoptó la Suprema Corte. Y el test de escrutinio estricto va para hablar de las categorías sospechosas y cómo se ha resuelto en diferentes casos desde esa conformación del bloque constitucional convencional. Entonces, yo creo que hay rutas de interpretación mucho más claras utilizando los principios o los métodos de los que usted ha hablado. En segundo lugar, yo creo que tendríamos que también, yo tengo esta idea también, que me parece que este método y este sistema que hemos, pues sí, incorporado en la Constitución, requiere de un sistema más robusto de precedentes, no tanto de tesis. Entonces, yo creo que tendríamos que caminar hacia un criterio de precedentes sobre el contenido de los hechos, sobre el debate de constitucionalidad en los casos que aborden derechos humanos, más que tesis. Un sistema de precedentes que también marquen la ruta de por dónde conducirnos, porque además lo que ha pasado es que la Corte, cuando no encuentra, digamos, una adecuación de la actuación jurisdiccional a sus criterios, utiliza el argumento formal, no me debes obedecer porque esta es de jurisprudencia tal, pero no usa el principio pro persona, o me debes obedecer porque no te puedes ir en contra de mi jurisprudencia, ¿no? Entonces, un sistema de precedentes. Y en tercer lugar, pues ir decantando el principio pro persona, que ese es un tema muy importante, atado, yo sí lo considero atado a la interpretación, no es un principio aislado. El párrafo segundo del artículo primero utiliza el gerundio además, ¿no? Usted interpreta favoreciendo. Es un principio de salida, diríamos. Sí. Gracias, maestro. Y otra pregunta, hablando del principio pro persona, ¿qué tan importante es para el operador jurisdiccional conocer este principio pro persona en su vertiente interpretativa, en su vertiente normativa, ya sea en la preferencia de la norma o en la preferencia de la interpretación, ya sea extensiva o restrictiva, más favorable o protectora? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo pienso que el principio de persona no está desvinculado a la interpretación, ni es una norma para hacer lo que sea, ¿no? Es decir, porque a veces hay este componente mágico de las palabras, un poco, si me apuran un poco, digamos, de fórmula mágica, donde no está el ejercicio de interpretación, ¿no? Cuando pasó la reforma un poquito, yo veía sentencias que decían, voy a inaplicar la norma. ¿Y por qué? Porque ahora yo puedo hacer control difuso de constitucionalidad conforme a la expediente varios 912, porque así lo dice el artículo primero, párrafo segundo, y porque hay que hacer de control de convencionalidad, como dice Almonacid. Y ya, por eso inaplico. Y dicen, bueno, pero ¿dónde está el ejercicio de contraste que lo llevó a la inaplicación? No hay. Es la fórmula mágica. Yo lo puedo hacer, lo hago. Y si uno ve sentencias de la Suprema Corte, también de repente están así. Voy a hacer una interpretación conforme y voy a rescatar la norma de su posible inaplicación o invalidez. Voy a hacer la interpretación conforme y por vía de interpretación conforme, ¡shum!, varita mágica, quédate ahí, eres constitucional, norma. ¿Y dónde está la interpretación? Y uno, pues, no hubo interpretación, no hubo contraste, no hubo bloque, no hubo tratado, no hubo constitución, no hubo nada. Nada más dije que porque podía hacer la interpretación conforme, la norma se queda. ¿Y dónde está la interpretación conforme? Pues no hay interpretación conforme, ¿no? Y un poco lo que pasa con el principio de persona. Es decir, aplico el principio de persona, ¡pum!, también puede suceder lo que sea. ¿Y dónde está la articulación de interpretación sofisticada que tenga como salida el principio? Porque además el principio de persona es más complejo de lo que pensamos. Tan complejo como que en caso de colisión, de tensión o antinomia entre derechos, pues los dos tienen su principio de persona, ¿no es cierto? En fin. Sí, ahí había… Doctor, sí. buenas tardes. Buenas tardes.
Antes que nada quiero agradecerle por las palabras que nos está compartiendo y en segundo lugar quiero Yo ponerle agradezco. dos preguntas. La primera es, ¿los derechos humanos sustituyen las garantías individuales o se complementan las unas con las otras? Y como segunda pregunta, aprovechando la oportunidad, le quiero cuestionar si puede un juez local ejercer control de constitucionalidad o convencionalidad sobre una jurisprudencia emitida por la Corte, por un colegiado o bien por una sala del Poder Judicial. Sí, la primera yo creo que ya es una categoría superada. Por ahí de repente quedó en el artículo 2, que se le fue al órgano reformador de la Constitución. Yo pienso una categoría superada, porque elegimos el concepto de derechos humanos en su sentido más amplio, de atribución personal, protector y de todos los ordenamientos. No nos quedamos con la garantía individual. Quizá si hubiéramos adoptado el concepto de derechos fundamentales, hubiera alguna ruta para decir, bueno, las garantías individuales se transformaron en derechos fundamentales, pero elegimos el de derechos humanos. Entonces yo creo que es una categoría que ya pasó, no está, son derechos humanos en la Constitución y en los tratados como un bloque. Y la segunda pregunta, yo pienso que sí. Si cualquier norma es objeto de interpretación y salvo la Constitución puede ser objeto de invalidez o inaplicación, pues también la jurisprudencia. Lo que pasa es que yo pienso que la Corte tendría que decir algo en favor de su jurisprudencia, claro, pero lo tiene que decir desde la óptica del contenido del derecho que está intentando proteger o del valor constitucional que está intentando proteger, no desde el manotazo, es mi jurisprudencia y no le puedes tocar. Esa es mi opinión. Es muy interesante observar los casos, por ejemplo, porque a veces una cosa es lo que se dice, digamos, como discurso oficial y luego otra cosa es la operación jurisdiccional, ¿no? Ustedes lean la acción de inconstitucionalidad 155 de 2007, es interesantísima, porque la Corte invalidó una legislación de Yucatán que era contraria a 3 tratados internacionales y cuando el caso estaba sub iudice, cambió la Constitución en la reforma de 2008 y la Constitución se hizo soporte de esa norma que se declaró inconstitucional. En una parte, en el artículo 21. Y en la sentencia, la Corte nunca alude al artículo 21 que soportaba la norma que declaró inconstitucional. Alude al 5º de libertad de trabajo interpretado con los tratados. El artículo 21 le resultaba incomodísimo, porque iba a invalidar una ley que estaba soportada de trabajos en favor de la comunidad en sede administrativa, no por declaración, no por sentencia, ¿no? Y entonces la Corte no habla del artículo 21. Luego entonces lo inaplicó. No dijo lo inaplico, lo inaplicó. La Constitución era el soporte de esa norma inconstitucional y no la toma en cuenta. ¿Sí? La inaplicó la Constitución. Nunca lo dice, la estoy inaplicando. Pues no lo dice, pero lo hace, ¿no? Pues sí, léanse esa sentencia, es interesantísima, de Cosío. ¿Alguien más? Acá. Doctor. A ver, perdón, no, Acá, es que acá. no veo, acá y luego Sí. acá, ya. Dos preguntas. La Sí. primera va muy relacionada con la primera hecha por el compañero. ¿Cómo llegar a un tema de control de convencionalidad sin violentar un derecho humano de la otra parte? Como juzgador estamos en el enfoque y vemos dentro del ramo puede ser los derechos de la mujer o los derechos del niño, sí, pero cuando estamos en alimentos tenemos un tema de un deudor que también tiene derechos y son derechos humanos. Claro. ¿Cómo llegar a no desequilibrar la norma en sí por atender o por hacer un juicio de protección de derechos humanos o de convencionalidad respecto de una de las partes? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cuál será la norma madre a seguir? Entenderé que son sus derechos humanos, sus tratados internacionales, la Constitución, sin embargo,
yo los veo en una igualdad de circunstancias en ese momento. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, sí, perdón, a ver. la segunda pregunta es una contradicción de tesis que sale en el 2014 y su rubro es derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe de estar a lo que establece el texto constitucional. Sí, me gustaría nada más su opinión. Sí, es la contradicción de tesis 293, de la que yo hablé, que me parece que tiene muchas cosas positivas. Digamos, en el medio de los derechos humanos hay un juicio severísimo sobre esta contradicción de tesis y para muchos, digamos, académicas o defensores de derechos, esta contradicción de tesis literalmente eliminó el artículo 1 de la Constitución. Es una contrarreforma por vía de interpretación, ¿no? Incluso el ministro Cosío lo sostiene así. Yo soy de los que piensa que no, que tiene elementos muy buenos, que los podríamos discutir algún día, muy buenos, la conformación del bloque, la declaración de que la Constitución tiene que ser interpretada de conformidad con la Constitución de los tratados. Es una serie de cosas interesantes, pero esto sí es una cuestión que rompe el ámbito del bloque y la interpretación porque vuelve al tema de la guerra de las fuentes. Es una cuestión no solamente compleja de sostener de cara a los tratados, sino compleja de sostener de cara a las restricciones de los derechos. Porque además yo tengo dos argumentos. Uno, en relación con las fuentes, la Corte lee una Constitución que no es la mexicana. Lee la española, lee la colombiana, la Corte no está conociendo, perdón que lo diga, no es, la Corte parece no conocer la Constitución mexicana, porque la Constitución mexicana nunca dice que la Constitución va con los tratados y que hay que poner a pelear a la Constitución con los tratados y que luego hay que poner a la Constitución sobre encima de los tratados. La Constitución dice que las normas de la Constitución se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados. Entonces, cuando la Corte pone a pelear, entre comillas, a la Constitución con los tratados, parece que tiene otra Constitución de todo el mundo que no es la de México. Porque en México los tratados no van solitos como referentes, van con la Constitución. Entonces, la Corte nunca me dice qué pasa con una restricción de un derecho con respecto a ese derecho, al derecho que está siendo restringido en la Constitución, interpretado con los tratados. Brutal. Esa es la Constitución mexicana. Y la segunda, pues las restricciones a los derechos no se sostienen en sí mismas. Claro, lo dice la Constitución, pero la Constitución lo dice como lo dicen otras constituciones. Hay un criterio de identificación. La Constitución dice, a mí me toca hacer la mala de la película, yo voy a decir los casos que se restringen los derechos. Pero eso nunca, en ningún otro país que tiene ese tipo de cláusulas, significa que eso cancela la evaluación a la propia restricción. Yo digo cómo, en qué casos, y luego evaluamos si la restricción está bien o está mal, es constitucional, convencional. Pero y aquí sí. Entonces, como ya la Constitución dice cuáles, ya cancela la evaluación. Las restricciones a los derechos ante el principio de progresividad en cualquier estado constitucional necesitan dos condiciones. Uno, que me digas qué derecho protege esa restricción. O sea, yo restrinjo tu derecho al trabajo y a ti, cirujana plástica, te tomo a tomar un montón de certificaciones porque estoy protegiendo el derecho a la salud o un valor constitucional, ¿no? Yo no le puedo decir la bitácora de los vuelos del presidente de la República por seguridad nacional. No tiene ese derecho, no tiene ejercicio de derecho a la información pleno. A ver, dime qué derecho, qué valor constitucional estás protegiendo. Y en segundo, tú no puedes restringir el derecho de manera que lo hagas nugatorio, inejercible, que lo nulifiques. ¿Dónde está el mínimo? Esas evaluaciones no las puede cancelar la Corte de tajo, nada más por poner a pelear las fuentes del derecho, porque entonces ya es el contenido de los derechos, ¿no? Muy bien. Ya. Creo que por respeto a la agenda del día de hoy, sí, daremos por terminado ya la muy bien, participación estar del en doctor México a José las Luis 8. Muchas Caballero. gracias. Le agradecemos mucho. Gracias. Presencia. Gracias.
Agradecemos la intervención del doctor Caballero y en este momento el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi hace entrega del siguiente reconocimiento. Mira qué bonito. Al doctor José Luis Juan Caballero Ochoa por la brillante disertación de la conferencia Control de Convencionalidad. Les comentamos que en unos minutos daremos paso a la siguiente conferencia titulada Acceso a la Justicia y Función Judicial, la experiencia de Brasil.